y aquel verbo fue hecho carne. La palabra carne es la palabra sarx. Y esta palabra sarx habla de dos áreas. Un área física y un área pecaminosa. En el aspecto físico se utiliza para señalar al hombre, a la humanidad, a los animales y a la humanidad, o a la parte individual, humana de alguien. Entonces, esta palabra, desde el punto de vista físico, se refiere a debilidad, fragilidad, vulnerabilidad, propenso a la enfermedad, al dolor, propenso a la muerte. Toda carne muere, toda carne tiene como finalidad morir. Pero el otro aspecto, el otra área, el área pecaminosa, nosotros hemos estudiado a través del texto bíblico que el ser humano, que es carne, el hombre, que es carne, tiene propensión al pecado. En el texto bíblico aparece el hombre pecador. ¿Por qué es pecador? Bueno, porque peca. ¿Y por qué peca? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. El rey David en el Salmo 51, versículo 5, dice que desde que estaba en el vientre de su madre había maldad en él, y cuando nació, salió del cuerpo de su mamá, ya estaba en pecado. Realmente, la Biblia enseña que desde que están en el vientre de la mamá existe una inclinación pecaminosa a la ira, al enojo, al capricho, y cuando los niños nacen y van creciendo, pues son inclinados a la mentira, a la envidia, al egoísmo, al orgullo, son inclinados a la maldad y no necesitan maestros, aunque hay muy buenos maestros. Algunos papás que les enseñan muy bien a los niños a ser malos, ¿verdad? Pero el niño en su naturaleza tiene esa inclinación. Además, el ser humano siente placer al cometer pecado. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que el hombre se engaña a sí mismo. Pero no solo se engaña a sí mismo, sino que tiene perversión en su interior. Siente placer cuando ve el sufrimiento de otras personas. Y esta perversión de sentir placer al ver sufrir a otras personas va aumentando a tal punto que siente placer al propiciarse a sí mismo sufrimiento. Esa es perversión. Y todo ser humano tiene esa inclinación. Todo ser humano tiene, dice Romanos capítulo 1, en su interior la inclinación para destituir a Dios y ponerse él mismo o poner a otras personas como su propio Dios. Cambian la verdad por la mentira. Entonces nosotros encontramos en el texto bíblico que la palabra carne habla de corrupción, habla de separación de Dios, habla de rebeldía de Dios, enemistad contra Dios. Habla de engaño, habla de perversión. Entonces, en el texto bíblico, por ejemplo, nosotros encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 18, que el apóstol Pablo se lamenta. Él dice que por un lado, mientras en su ser interior quiere agradar a Dios, en su práctica no puede hacerlo. Él lo planteó de esta manera, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él está incapacitado por su propia naturaleza, por su propio afecto al pecado, a hacer la voluntad de Dios.
Es imposible, dice más adelante en Romanos 8:8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido salvada por el Señor Jesucristo, ni desea relación con Dios, intimidad con Dios, ni autoridad con Dios, ni tampoco puede obedecerlo, tampoco puede agradarlo. Su camino es de perversión, su camino es cada vez de estar esclavizándose y combinando más pecado y pecado. El apóstol San Pablo dice que es imposible para el hombre abandonar su camino de corrupción. Este cada vez va siendo más imposibilitado, más corrupto. Y esto es parte de la carne. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto parece, algunos teólogos lo denominan una espiral descendente, ¿verdad? En la medida que va descendiendo por el plano inclinado, va desarrollando más velocidad y el final necesariamente es la condenación eterna. Muerte física y condenación eterna. Si alguien está practicando el pecado, no se ha reconciliado con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y continúa en esa avalancha hacia el pecado, pues entonces va a combinar su muerte espiritual y su muerte física y va a tener muerte eterna. Esta degradación progresiva la describe el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Él escribe: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No solo en lo individual, hay personas que están en esta condición de progresiva de corrupción, sino que también buscan discípulos, buscan personas para que les acompañen y se vayan en equipo. Nosotros entonces encontramos en la Biblia que la palabra carne se refiere, por un lado, a fragilidad, debilidad, vulnerabilidad, a propensión al dolor, a la muerte, a la enfermedad, y también por el lado pecaminoso se refiere a enemistad contra Dios y a una corrupción progresiva. ¿Qué significa o cómo es posible entonces lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne. Los cristianos que estaban relacionados con la filosofía griega dijeron: lo espiritual es bueno, lo material es malo y pecaminoso, corrupto. Lo de arriba es bueno y santo, lo de abajo es malo y pervertido. Jesucristo no pudo tomar cuerpo humano, no pudo ser humano, porque entonces se hubiera contaminado con lo pecaminoso de la carne. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que el eterno Dios se hizo hombre temporal, que el Dios infinito se hizo hombre finito y limitado, que el Dios creador se hizo habitar en un cuerpo limitado y creado, que el Dios todopoderoso se hizo hombre débil y vulnerable, que el Dios adorado por los ángeles estuvo dispuesto a ser rechazado por su pueblo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, yo he reflexionado sobre estos temas y he llegado a la conclusión que el gran problema
de muchas doctrinas falsas, heréticas, es que tratan de subordinar la palabra de Dios a la mente humana. En base a su filosofía, en base a su ciencia, en base a su técnica, en base a su experiencia, en base a su subjetividad, quieren darle un significado al texto bíblico y entonces lo ponen bajo su interpretación. Y ese es el gran problema. Por eso hay tanta falsa enseñanza. Porque los hombres se ostentan como Dios, como jueces supremos, para definir lo que la Biblia dice. Pero da la casualidad que ese es un gran error. Ese es un gran error, porque la palabra es externa al ser humano. La Biblia es escritura de Dios, es palabra de Dios, es pensamiento de Dios, es voluntad de Dios, y Dios es independiente al ser humano, independiente a la humanidad. Por lo tanto, se debe ver como algo separado de lo humano. Su origen es divino. Su origen es imposible de modificarlo. Es verdad eterna, es verdad inmutable, es verdad infinita. Y no está subordinada a lo que las personas quieran entender, supongan o quieran creer. No. Dios es el autor y Él dice la verdad. Él es Dios verdadero, Él es Dios vivo, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, el Señor Jesucristo es la verdad. Y clama al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es externa al ser humano. Solo algo que está fuera del ser humano puede venir y transformar al ser humano, porque el ser humano está incapacitado, está imposibilitado por su propia carne, por su propia humanidad, por su propia pecaminosidad a transformarse a sí mismo. Por lo tanto, es necesario que comprendan que el texto bíblico es verdad, aunque como seres humanos no alcancemos a comprender todo. El apóstol San Pedro aseguró que él y los demás discípulos pudieron palpar, pudieron ver, pudieron oler, pudieron comer, pudieron estar cerca del Señor Jesucristo de manera física, pero también fueron capaces de percibir su carácter divino. Busque 2 de Pedro, capítulo 1, por favor, y observe que la propia Biblia, la palabra de Dios, dice que es verdad toda ella, que es superior a todo lo que piensen, inventen, supongan o escriban los seres humanos. El apóstol Pedro, desde el versículo 16, asegura con un negativo, con un rotundo no. Vean esto, 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dios quiso venir y habitar en un bebé. Él quiso venir y habitar en un bebé, en un feto, en una célula de una mujer, por el poder del Espíritu Santo. Él nunca dejó de ser Dios, siempre fue 100% Dios, pero tomó su humanidad al 100% también. Alguien dirá, 100% más 100%, entonces 200%, entonces son dos personas. No. Eso dice nuestro cálculo.
Pero la Biblia dice que es una persona, 100% Dios y 100% hombre. Y porque algunos grupos no les checa eso dentro de su cerebro, inventan doctrinas que son falsas y que se oponen a la verdad de Dios. El apóstol Pedro dice, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El apóstol Pedro dice, yo junto con Andrés y Jacobo, junto con Jacobo y Juan, fuimos testigos de la transfiguración. El Señor Jesucristo tomó su carácter divino, brilló. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna verdad de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que contiene la Biblia es palabra de Dios. ¿Le escribieron hombres? Sí, pero el autor intelectual es Dios. Y quien supervisó su escritura es Dios. Y quien ha preservado esta escritura es Dios. En esta escritura no existe error, no existe inexactitud, no existe mentira. Los hombres que le escribieron estaban alineados con la mente de Dios. El Espíritu Santo los alineó. Y escribieron lo que Dios dijo, Dios mismo lo supervisó. Él quiso que escribieran lo que está escrito. No existe ningún texto, libro, escrito, mensaje fuera de la Biblia que esté respaldado por Dios. Solo la Biblia está respaldado por Dios y contiene lo que Dios quería decir. No le falta nada, no le sobra nada. Hoy ya no tiene más revelación Dios. El canon se ha cerrado. Lo que Dios quería decir ya lo dijo. Esta es nuestra autoridad, esta es nuestra guía. Así que hoy estudiaremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Cree, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Y por qué le puse como título se hizo carne? Bueno, porque en la realidad, cuando nosotros estudiamos el texto original, cuando dice fue, esa palabra en el texto original debe traducirse, se hizo. No es que alguien de afuera lo hizo, no, es que Él se hizo. La Biblia de las Américas es una traducción más literal, más fiel al texto. Y este verbo está en el mismo tiempo, el mismo modo y la misma persona que el siguiente verbo, que dice habitó. Y se está refiriendo a que Cristo mismo se hizo carne. Él mismo se hizo a sí mismo. Es la palabra egenetó. Se habla de realizar la propia acción en un momento histórico, no un proceso. Es un acto voluntario y determinado por Jesús mismo. Y nos está hablando de que Jesucristo es eterno. Él preparó su nacimiento virginal. ¿El Padre lo diseñó? Sí, pero quien lo ejecutó fue el Señor Jesucristo.
Y este nacimiento virginal estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el apóstol San Pablo le dice a los corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo voluntariamente se hizo nacer a sí mismo. Y Jesucristo voluntariamente se entregó para ser muerto y ser resucitado. Entonces, quien es el actor es el Señor Jesucristo. Esto suena misterioso, suena raro, y el apóstol Pablo así lo reconoce. Si gusta puede consultar 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto pareciera ser un himno de la iglesia primitiva, en donde se describe que esto es muy difícil de comprender. Es a manera como que fuera un secreto, pero es una realidad que Dios ha expresado en el texto bíblico. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, vea allí, fue manifestado en carne. La palabra manifestado no significa que acaba de existir, acaba de ser creado. No, sino que en ese momento se hizo visible. ¿Y por qué se hizo visible? Porque Cristo es preexistente, Cristo es eterno, Cristo es el creador de todo lo que existe. Eso es lo que leímos al principio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, cuando todo empezó, Cristo ya existía, ya era el Verbo, ya existía. Y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara, es otra persona que Dios Padre. Y el Verbo era Dios, ya era Dios. Jesucristo ya era Dios. Cuando nació el niño Jesús allá en Belén, no es que a partir de ese instante existió, sino que Jesús es eterno con el Padre antes de la creación. Y en ese instante tomó cuerpo. Ese es el gran misterio. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es eso que en carne? Pues sí, fue manifestado en carne, pero sin pecado, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. También el mismo autor de Hebreos dice que de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo destruyó, venció el poder de Satanás y venció a la muerte. Al tomar cuerpo humano estuvo dispuesto a morir y venció la muerte al resucitar. Dice Juan 1:14 que el Verbo se humanó. El Verbo, como hemos notado, es Dios. Él se hizo carne. Y vea el segundo verbo, habitó entre nosotros. La palabra habitó significa extendió su tabernáculo, puso su tienda de campaña en medio de los seres humanos, habitó entre nosotros. Nosotros, está hablando Juan apóstol y está dando testimonio. Yo soy testigo. Está Pedro, está Andrés, está Jacobo, está Tomás. Somos testigos. Nosotros somos testigos.
Jesús vino y estuvo en medio de nosotros y vimos su gloria. Vimos que, a diferencia de todo el mundo, el Señor Jesucristo solo habló la verdad. Sus obras, sus palabras, sus actitudes siempre fueron santas, siempre fueron justas, siempre fueron para darle gloria al Padre, para obedecer a Dios. Por eso dice allí, vimos su gloria. Nosotros estuvimos cerca, nosotros lo palpamos con nuestras manos. Nosotros respiramos el mismo aire que Jesús respiraba, comimos la misma comida que Jesús comía. Jesús se manifestó en cuerpo físico humano. Sentía cansancio, como dice Juan capítulo 4, y se quedó sentado a un lado de un pozo. Sentía cansancio, se quedó dormido en la barca mientras había tormenta. Sentía sed. Sentía sueño, lloró, sintió dolor cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le dieron de puñetazos, cuando le enterraron los clavos, sintió la muerte. Físicamente nosotros lo palpamos, lo vimos, estuvimos con él. Pero espiritualmente vimos su carácter divino. Vimos su gloria humana, y también dice gloria como del unigénito del Padre, como el especial Hijo de Dios, como la manifestación única. Aquí Juan estaría diciendo, vi el Shekinah de Dios, la brillantez gloriosa de Dios, la perfección cerca de nosotros. Jesucristo se mostró físicamente y también de manera divina. Busque por favor Primera de Juan capítulo 1 y repasemos cómo Juan describe que contempló la gloria de Dios y fue movido en su conciencia y fue movido en su moral y quedó sorprendido, quedó maravillado, quedó admirado de lo extraordinario que era Cristo. Sus ojos pudieron ver no solo lo físico, lo temporal de ese cuerpo humano quemado por el sol, con el cabello lleno de sudor, sino que pudo ver la grandeza, la majestad, la santidad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Vea cómo lo dice Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Vea aquí, oído, bueno, un sentido con el cual se percibe la realidad. Los ojos, otro sentido con el cual se percibe la realidad. Sus sensaciones, contemplando su inteligencia, su razón, y vea esa otra palabra, y palparon nuestras manos. Yo lo sentí. Mis dedos lo tocaron, mi cabeza se apoyó sobre su pecho. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, Cristo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice, yo no vi un fantasma, como dicen los gnósticos docetistas, que Dios no pudo tomar cuerpo humano. No, Cristo físicamente habitó en medio de nosotros y yo estuve allí.
En 1 de Juan 4:14, insiste sobre esto. 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador, el Mesías prometido, el Redentor prometido, la única esperanza de salvación. El Señor Jesucristo se hizo carne, Dios se humanó, Dios tomó cuerpo humano, pero sin pecado. Y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Vimos su amor que no merecíamos, vimos su paciencia incansable, vimos su ternura, vimos su compasión, vimos su interés por nuestras almas, comprendimos su enseñanza, nos hizo entender la distancia que hay entre Dios y nosotros, que nuestro único recurso es confiar en Él, es descansar en Él, es creer en Él, es venir a Él para que Él sea nuestro Redentor, nuestro Salvador. Vino a librarnos del error, de la ignorancia, de la falsa enseñanza, de la indiferencia a la verdad de Dios. Juan vio su carácter físico y su carácter divino. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué el Verbo fue hecho carne? Porque tuvo compasión de nosotros. Porque vino a destruir el imperio de la muerte. Porque vino a destruir nuestra esclavitud del pecado. Porque vino a darnos un poder para tener reconciliación e intimidad con el Padre. Para hacer de nosotros hijos de Dios. Para que nosotros crezcamos a su imagen y semejanza. Bueno, son algunas razones por las que deberíamos de estar totalmente agradecidos, asombrados y alabando a Dios. Solamente voy a mencionar algunos textos. Cristo se hizo carne para librarnos, salvarnos de la corrupción. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra, por el logos de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo nos da nueva naturaleza, ya no naturaleza corrompida, sino una naturaleza en Dios por el Espíritu Santo. Jesucristo, Dios, se hizo carne para acercarnos al Padre, para acercarnos al Padre. Hebreos 2:14 ya lo leímos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo también, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en capítulo 17 de Juan, versículo 24, el Señor Jesucristo dice que su deseo, su propósito es que quienes hemos creído, quienes hemos sido salvados, quienes hemos sido reconciliados con el Padre, veamos su gloria, veamos su gloria. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la esperanza en la que vivimos. Aquí podremos enfrentar debilidad, frustración, desilusión, fracaso, enfermedades e incluso la muerte. Pero esta es nuestra esperanza. Deleitarnos en la gloria de Cristo. Además, Dios, el Verbo, se hizo carne
para salvarnos de nuestra impotencia ante el pecado, salvarnos de nuestra impotencia al pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cristo se hizo carne para librarnos de la muerte, de la corrupción, de nuestra impotencia ante el pecado, pero también para que seamos imagen de Él, imagen de Él. Observe, si gusta, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Hay algunos pasajes que me parece que deberíamos tener resaltados en nuestras Biblias, porque son textos que nos consuelan, que nos infunden esperanza, son textos que nos fortalecen, nos afirman en nuestra dependencia a Dios. Primera de Juan 3, 2. Amados, vea esa afirmación. Ahora ese verbo, somos, no es que seremos, no es que fuimos, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque falta la glorificación, porque estamos en un proceso de transformación, porque Dios nos continúa perfeccionando, nos continúa madurando. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor Jesucristo, unas horas antes de que fuera entregado para su sacrificio, ustedes conocen su oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. En esta porción Él dijo esto: mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles que estaban con Él en el aposento alto, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. El Verbo se hizo carne. Dios tomó cuerpo humano, tomó un cuerpo frágil, tomó un cuerpo que se duele, que sufre, que se enferma, un cuerpo que se muere, para salvarnos de la corrupción, para liberarnos de la muerte eterna, para hacernos fuertes y podamos vencer el pecado, para hacernos parecidos a Él con una nueva naturaleza, una naturaleza divina, para que veamos su gloria. Pero mientras esperamos eso, su oración es que nos mantengamos en unidad, como iglesia, como hermanos, como familia,
que su sangre derramada sea un grito que clama dentro de nuestro ser diciendo: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ama a tus hermanos, a pesar de lo defectuosos que sean. Dios aún no los ha terminado, aún los está transformando. Busca a los escogidos de Dios que todavía no escuchan el mensaje de Cristo. Ten compasión como Cristo la tuvo, que estuvo dispuesto a dejar su trono, sus alabanzas allá en el cielo, su obediencia absoluta. Este Dios que se hizo hombre temporal, finito, limitado, con un cuerpo débil y vulnerable, que estuvo dispuesto a ser rechazado y muerto por los hombres. Que Dios nos ayude para que vivamos con la dignidad con la que Él nos ha salvado, a la que nos ha llamado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender esto que tú dices, que Cristo, siendo Dios, se hizo como nosotros, estuvo tentado en todo tiempo, en todas las tentaciones que nosotros hemos experimentado, pero Él nunca pecó, como dice Hebreos 4:15, sin pecado. Ayúdanos a saber que Él nos entiende, nos comprende, que Él sabe nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tristezas. Padre, ayuda a la persona que aún se ha mantenido en rebeldía contra ti, que sabiendo en su conciencia que hace cosas malas, no se ha querido detener, no ha pedido perdón, no ha venido a ti a pedirte que le salves. Padre, te rogamos que tú toques su corazón, que le redarguyas de pecado, que le ayudes a que se arrepienta, que renuncie a su vida de pecado, que clame a ti porque tú le ayudes. Y ayúdanos, Padre, a alabarte con sinceridad, a que cada momento de nuestra vida, entre semana, en nuestros trabajos, escuelas, en donde estemos haciendo cualquier tarea, pues estemos gozosos por la bendita salvación a la que nos has traído. Te alabamos en nombre de Cristo.